El jueves de la semana pasada, que fue jueves 4, el gobierno se enfrentó a un dilema. Acababa de salir ese día la encuesta de IMARC, la encuesta del mes de septiembre, y las caras en la moneda eran caras largas. El sondeo había arrojado una baja en la aprobación de la conducción del presidente Piñera, de un 36 a un 32% del mes de agosto al mes de septiembre, echando por tierra la idea, una idea instalada en el gobierno, de que finalmente ya se había revertido la tendencia a la baja en la evaluación gubernamental y que por el contrario, de ahora en adelante era solamente aumentar la aprobación. Entonces, ese jueves en La Moneda empezaron a idear cómo comunicacionalmente podían morigerar la difusión de la encuesta. Lo obvio, por ejemplo, era adelantar anuncios o generar, si es que se pueden generar, si se pueden generar algún tipo de noticias que dejaran en un segundo plano el sondeo. Hay que decir que no fue necesario. En menos de 3 días de la encuesta ya nadie se acordó y de hecho hoy día ya nadie se acuerda. Y no fue por una estrategia comunicacional de La Moneda, aunque sí por algo ocurrido en el Palacio de La Moneda. Se trata del escándalo por la licitación donde se iban a pagar indefendibles sobreprecios por la compra de equipos para combatir el narcotráfico, y eso fue lo que opacó esta encuesta. Dado el giro hoy día, seguramente el gobierno preferiría que se estuviese todavía hablando de la encuesta de IMARC y no de este escándalo que le costó, entre otros, el puesto al exfiscal Alejandro Peña, como confirmando que las cosas que parten mal, como fue su cuestionada contratación por parte del ministro del Interior, Rodrigo Kinspeter, bueno, las cosas que parten mal normalmente terminan mal. Y así terminó Peña en su paso por el Ministerio del Interior. El hecho de que de una licitación a otra, por ejemplo, se aumentaran los precios máximos y que la divulgación de correos en ellos se vea que hay aparentemente una colusión entre empresas y funcionarios públicos para arreglar la licitación y defraudar al fisco, configuran un escenario que huele a simple corrupción. Van a ser obviamente los tribunales los que tendrán que determinarlo, pero hay un tufillo, sí, un tufillo similar al que se olía, por ejemplo, cuando se supo del escándalo del desmalezado de la refinería de Concón bajo el gobierno de Patricio Aylwin. ¿Se acuerdan ustedes de ese escándalo? Allí estuvo metido el ex senador y ex ministro demócrata cristiano Juan Hamilton. Es cierto, en este caso, el que nos ocupa hoy día, hay que esperar el veredicto de los tribunales, pero para cualquier ciudadano mínimamente avispado, esto parece simplemente un hecho de corrupción. Y es que la corrupción, hay que reiterarlo siempre, no es patrimonio de un sector político. La derecha, avalada por las múltiples irregularidades registradas bajo los gobiernos de la Concertación, insistió en la última campaña presidencial que la corrupción era simplemente de otros y que de ellos nunca. Ya en esa época de la campaña presidencial, eso que decía la derecha en su campaña era falso, porque ya habían múltiples casos, por ejemplo, de alcaldes de la Alianza cuestionados, o para escoger un solo ejemplo, estaba, por ejemplo, el caso del exdiputado de Renovación Nacional Maximiano Errázuriz, condenado por fraude al fisco por arriendo de sedes parlamentarias que eran arriendos falsos o adulterados. Probablemente el actual gobierno esté pagando los costos por haber realizado una campaña donde ellos eran absolutamente los buenos y el resto los malos. Fue una mezcla de soberbia y también de prepotencia, abonada efectivamente por una Concertación que nunca fue capaz de hacer autocrítica o mostrar el mínimo celo o dureza con sus miembros involucrados en hechos de corrupción. Bueno, y así, debido a estas dos, por así decirlo, fuerzas o ideas que se cruzan, así estamos ahora. Una oposición con un pasado en el gobierno demasiado reciente como para desprenderse de sus errores o cuchufletas, y un gobierno que, pese a haber realizado cosas buenas que la Concertación no hizo, creó una imagen tan ideal de ellos mismos que cualquier contraste con la realidad los deja mal.